Eh, es muy importante la participación de todos ustedes. Si alguien participa, le voy a pedir por favor que cuando termine su comentario o su respuesta pueda decirme su apellido para tenerlo en consideración. Eh, el día de hoy Doctor, buenas noches. La Hola. participación de ayer se consideró, ¿no? Claro, por supuesto. Ok, He ok, apuntado los gracias. apellidos. Ya, entonces el día 2 vamos a ver al paciente con rinorrea, un diagnóstico diferencial. Como habíamos hablado ayer, vamos a tratar de tocar los temas más importantes y lo básico de cada cosa. Lo ideal es que ustedes vengan leyendo del tema para poder nosotros profundizar un poquito más, pero vamos a ver cómo va hoy día. Si hay alguna pregunta o no les ha quedado claro algo, me interrumpen, no hay problema y lo volvemos a repetir. Entonces, los temas de hoy, vamos a ver rinitis, básicamente rinitis que se divide en alérgica y no alérgica, y dentro de las no alérgicas tienen subdivisiones. Vamos a ver cuáles responden a qué terapias. Vamos a ver las rinosinusitis agudas, tanto virales como bacterianas, complicaciones, rinosinusitis crónicas. De acá vamos a ver las subclasificaciones de los fenotipos. Y por último vamos a terminar con fístulas de líquido cefalorraquídeo. Todo ello van a estar dentro del diagnóstico diferencial de los pacientes. Vamos a verlo más adelante. A ver, en la pregunta 1, para empezar, vamos a ver que tenemos, dice, en el adulto, el seno que más frecuentemente se afecta en las infecciones paranasales agudas y los agentes causales más habituales en las mismas es, tenemos, te están preguntando qué seno es el más frecuente afectado en estas infecciones agudas y cuáles son sus agentes causales, ¿no? Entonces tenemos etmoides, tenemos maxilares, frontales y acá también tenemos maxilares. ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguna idea? Doctor, ¿podría ser la D? Seno Eh, maxilar, neumococo, Haemophilus influenzae, Moxarella catarrhalis. ¿La D? Sí, doctor. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿O creen que es esa? Me parece que es yo la D pienso, también, doctor, doctor. la A o la D, La, una de las dos. La A o la D. Estoy entre los dos. No ¿cuál sabría. es tu apellido? ¿Me podrán decir sus apellidos al final? Pero no puedo ver el chat, no puedo verlos. Ludeña, doctor. De ayer, Ludeña. Muy bien. Y ya yo soy da Silva, Caroline, da Silva Moraes. Decir. Ya, entonces, primero que te están hablando de un adulto, ¿no? En una rinosinusitis en general, si es un niño, por desarrollo, que van a tener los senos etmoidales un poquito más desarrollados que los maxilares, las rinosinusitis agudas van a ser en etmoides. En el adulto, lo más frecuente es que sean maxilar. Entonces ahí ya descartamos la A, descartamos la C, y acá te hablan los agentes causales, ¿no es cierto? En una rinosinusitis crónica, las infecciones normalmente cuando son reagudizadas son mixtas y también pueden haber hongos. Entonces, esta es rinosinusitis crónicas. Por ende, en una infección bacteriana paranasal aguda tenemos al trío de siempre, ¿no? Los neumococos, Haemophilus y Moraxella, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta es la D. Acá vemos la bacteriología, vemos que sigue siendo la primera causa el Streptococcus pneumoniae, seguida por el Haemophilus y la Moraxella catarrhalis. Entonces, este es un cuadro resumen de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Básicamente es saber que cuando llega un paciente con una rinorrea tenemos que diferenciarlo de una causa que es potencialmente mala o es una causa simplemente inflamatoria y que hay que tratar solamente con un manejo médico. Entonces, lo primero que hay que preguntar es si esa rinorrea es de un solo lado o de los dos lados, porque esto nos va a dar mucha brecha diagnóstica. Por ejemplo, si tenemos de un solo lado, la segunda parte es preguntarle si el líquido es claro, es hialino o es un líquido espeso, purulento, que huele mal, etc. Si tenemos la primera opción, que es un líquido claro y es unilateral, lo primero que siempre vamos a pensar es en una fístula de líquido cefalorraquídeo. Sobre todo si el paciente te dice que esto aumenta, es unilateral, pero aumenta con esfuerzos físicos o que aumenta cuando está en el baño, cuando puja o cuando
por ejemplo, se agacha, amarrarse los zapatos, etc. Entonces, ahí pensar en una fístula líquido cefalorraquídeo. Ahora, tenemos también procesos infecciosos, sobre todo los virales, pero que son bien circunscritos o inflamatorios. Pero estos son más infrecuentes, porque lo frecuente es que cuando son inflamatorios o infecciosos sean bilaterales, como tenemos aquí. Un líquido hialino claro bilateral, lo primero es pensar en rinitis en general, ¿no? Tanto alérgica, no alérgica, ¿no? Dentro de la no alérgica tenemos un montón de subclasificaciones. También podría ser un líquido claro que sea por un proceso infeccioso viral, ya que no siempre van a tener rinorreas purulentas en infecciones. Ahora, si el líquido es espeso, ahí sí tenemos que pensar primero en una infección, siempre infección. Y una infección bacteriana, o puede ser incluso por hongos. Entonces, infeccioso en rinosinusitis. Más alejado, bilateral, una neoplasia es bien alejado. Sistémico sí podría ser, pero con una enfermedad, por ejemplo, una rinitis atrófica, una ocena, etcétera, que te da bastantes costras. Ahora, lo importante acá es que si es unilateral y espeso, volvemos a tener otra clasificación. Si es un niño o si es un adulto, sobre todo de la quinta o sexta década de la vida. Si es un niño, obviamente vamos a pensar de que se ha metido algo. Cuerpo extraño. Hace el cuerpo extraño, el cuerpo lo trata de rechazar, se infecta y empieza a haber una descarga purulenta con un mal olor unilateral. Y viene la mamá por eso. Si es un adulto que tiene una rinorrea unilateral espesa, unilateral, lo más probable es que haya una masa ocupante y de esa masa está obstruyendo algún seno paranasal y este seno paranasal está acumulando secreciones y por ende hay salida de un solo lado. En una segunda, o sea, una infección, ¿no es cierto? O una masa. Si es un adulto mayor, pensar que esa masa es potencialmente una neoplasia maligna. Una neoplasia. Ahora, un paciente que tiene atresia de coanas unilateral, lo tomamos un poquito con pinzas porque esto puede ser unilateral claro o unilateral espeso, dependiendo de en qué estadio se encuentre, ¿no? Si es una unilateral en épocas de invierno va a ser clara. Si es una unilateral que el paciente ha tenido episodios de resfrío, ha tenido una rhinosinusitis viral, pero que luego se ha sobreinfectado, va a tener un líquido más espeso y ese líquido espeso va a hacer que recircule porque no hay una desembocadura, digamos, en la nasofaringe. Ahora, un proceso infeccioso como una rinitis atrófica sí podría darnos, sobre todo en las rinitis atróficas que, por ejemplo, tenemos acá la nariz, tenemos una desviación septal amplia y tenemos aquí tenemos, por ejemplo, el corneto inferior, cornete medio. Aquí tenemos cornete medio y el corneto inferior del lado amplio no es tan grande como para compensar el tamaño. Entonces, aquí va a entrar el aire frío. Entonces, esto de acá poco a poco se va resecando, va generando costras y se va, por ende, atrofiando de a pocos, generando una rinitis atrófica y por ende estas costras se van a sobreinfectar. Va a generar una rinorrea purulenta unilateral. Pero este es en casos un poquito más aislados. Ahora, el tema principal de hoy, como son procesos inflamatorios, vamos a ver que todo va a ser una interacción tanto del huésped, que vendría a ser en esta zona de acá del epitelio respiratorio, con el medio ambiente, ya sea por alergenos, ya sea por virus, ya sea por bacterias, ya sea por hongos, parásitos, etcétera, que van a entrar a este campo de batalla, o sea, la mucosa respiratoria. Y esta mucosa respiratoria va a ser la primera barrera inmune del sistema inmune innato. Entonces, ya sabemos que tenemos sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo. Y del sistema inmune innato, la primera barrera es la piel. Pero en este caso va a ser la mucosa respiratoria. Entonces tenemos de arriba hacia abajo, tenemos el moco. Este moco va a estar dividido en dos capas. La capa gel y la capa sol. La capa gel va a ser una capa espesa que va a ser especial para atrapar a todos estos residuos o a todos estos microorganismos que intenten ingresar a esta barrera epitelial. Y este va también a tener algunos sistemas de defensa como glicoproteínas, lactoferrina, lisozima, inmunoglobulinas, etc. De las inmunoglobulinas, la que más abunda es la IgA. ¿Ya? Y en la capa sol va a ser una capa que va a tener más
sales y surfactante. Por ende, va a ser una capa más clara, más hialina y que va a permitir que los cilios se muevan y batan de manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? De 3 a 25 milímetros por minuto. Quiere decir que en unos 10 a 12 minutos ya han recorrido toda la fosa nasal y han llegado a la nasofaringe. Y esto es una de las pruebas por las cuales uno puede ver y evaluar el clearance mucociliar. Por ejemplo, le hacen el test de sacarina, le ponen sacarina adelante de la fosa nasal y ven el recorrido hasta que llegue la nasofaringe, el paciente va a sentir un sabor dulce y nos va a avisar. Entonces, tomando el tiempo, vamos a ver si está dentro del rango normal y decimos de que hay un buen clearance mucociliar. Entonces, solamente acá para recalcar que no en todos los senos paranasales el sistema de clearance es igual. Por ejemplo, tenemos aquí el seno maxilar que va a tener una conformación de abajo hacia arriba, o sea, desde el piso hasta el techo, digamos, ¿no? Entonces viene de acá, pasa por las paredes laterales, va hacia el techo y sale por el ostium maxilar. Igualito, si estuviera acá, pasa por la pared medial y sube en esta conformación. Todo lo que se acumula acá va saliendo por ese clearance, por este camino y por este otro camino. A diferencia del seno frontal, el seno frontal va a tener otra dirección. Es una dirección que va de medial al techo y del techo baja hacia la pared medial, hacia la pared lateral y de ahí baja al receso frontal para su drenaje en el meato medio. Entonces, son diferentes mecanismos. Es por eso que el clearance mucociliar del seno frontal es un poquito más complicado y donde se van a formar más, digamos, quistes de retención o mucoceles que van a hacer retención de moco en este nivel cuando se obstruye el ostium. Va a ser más fácil. Esta es la explicación. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta o seguimos? ¿Hay alguien ahí? Sí, doctor. Creo que por lo pronto todo claro. Ok, Así es que hay ya, alguna pregunta, lo interrumpimos. ok. Entonces, estamos en el sistema inmune innato, ¿no? El sistema inmune innato, ya hablamos del epitelio, o sea, la mucosa, los cilios de la mucosa, las uniones intercelulares también van a ser muy importantes porque estas van a generar una barrera física para estos gérmenes. Y, por supuesto, el moco que ya hablamos tiene sus mucinas. Tenemos también los componentes celulares que básicamente van a actuar como células presentadoras de estos antígenos, donde vamos a tener células dendríticas o células epiteliales dependiendo de dónde nos encontremos, y vamos a tener células efectoras del sistema inmune innato como neutrófilos, monocitos, macrófagos y células linfoides innatas. Estas células linfoides innatas son muy importantes porque estas se han descubierto recién en el año 2008 y tienen un comportamiento parecido a las células T helper. Ya vamos a ver por qué. Y por último tenemos componentes no celulares que van a estar conformados por ejemplo, estas lisosimas que van a estar en el moco, proteínas de complemento o citoquinas que van a estimular estas células efectoras a que generen su acción inmune. Entonces, a manera de resumen, la primera barrera es el sistema epitelial inmune, ¿no? Tenemos aquí los microorganismos que ingresan, tenemos dos vías, ¿no? La vía que es de la misma membrana, como es inmune, tiene sus propios receptores que van a captar interleuquinas y van a generar que se activen estas células linfoides innatas. Y estas células linfoides innatas, dependiendo de su respuesta, 1, 2 o 3, van a generar interleuquinas parecidas a los T-helper. Por ejemplo, tenemos una ILC2 que va a generar interleuquina 5, interleuquina 4 e interleuquina 13, que esto es muy parecido a lo que genera un TH2. Entonces, directamente desde la inmunidad innata se pueden generar estas interleuquinas. El IL-5, como sabemos, va a estimular a los eosinófilos, y el IL-4 y el IL-13 van a estimular a las células B, en que se conviertan, ya sabemos, en células plasmáticas o en células de memoria, y las células plasmáticas van a producir la inmunoglobulina E, ¿no es cierto? Y estas inmunoglobulinas E ya van a estimular al mastocito en un segundo estímulo, ¿no? Y esto va a degranularse, ¿no? Botando la histamina, etc. Ahora, ¿y la vía clásica cuál es?
Viene el microorganismo, es captado por una célula presentadora de antígenos, por ejemplo, una célula dendrítica. Esta célula dendrítica agarra y se la presenta a un TH0 o un TH virgen, y este se va a dividir la respuesta, ¿no? Entre tipo 1, tipo 2, tipo 3, algo parecido a esto. Y lo que va a hacer es que dependiendo de la respuesta, como por ejemplo acá se ha convertido en TH2, va a producir estas interleuquinas y va a tener la misma respuesta, ¿no? Pero esto ya estamos hablando, una vez que ya madure el T-helper 0, ya estamos hablando de un sistema inmune adaptativo. Entonces, básicamente era hablar que este es un eslabón perdido entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque no se sabe a cuál de los dos pertenece, pero tiene funciones de una célula inmune adaptativa. Y por supuesto, las células inmunes adaptativas comienzan en este lado, ¿no es cierto? Cuando se activan los T-helper, ¿no? Que puede ser TH1, la respuesta puede ser TH2 o TH17, que este sería el tercer tipo. Hay también TH22 y que estas van a dar interleuquinas, ¿no es cierto? Entonces se van a diferenciar por esto. Estas van a ser sus características principales. Lo más importante que tenemos que saber para la rinitis alérgica es esto de aquí. La respuesta es TH2. O una rinosinusitis crónica con poliposis también se caracteriza porque su respuesta es en la mayoría de veces una respuesta TH2. Entonces, apréndete, estas interleuquinas siempre van a estar. Y L4 y L5 y L13. Y L5 para eosinófilos y L4 y L13 va a ser para poder hacer que las células B se puedan madurar en el ganglio linfático y se conviertan en células que generen IgE, ¿no es cierto? Ahora, las células efectoras van a ser los eosinófilos y los mastocitos, principalmente. A diferencia de un TH1, que va a tener una respuesta diferente. Esto, por ejemplo, es cuando hay infecciones por virus, cuando hay infecciones, digamos, algunas bacterianas. Aquí es cuando se presentan alergenos, cuando hay hongos. Doctor, me pregunta, Sí, entonces, también creo que el TH2, esta respuesta inflamatoria, también se da en caso de asma, ¿verdad? claro. Porque ahora no me acuerdo. Acuérdate, en la vía aérea superior, la rinitis alérgica, en la vía aérea inferior, asma. Así. Y en la piel, dermatitis atópica. Ah, por eso los tres están ligados, ¿no? Entonces, Exactamente, porque su respuesta es muy parecida. Ahora, el tipo 3 y el tipo 1 no están muy bien estudiados, pero tienen mucha relación con procesos también tumorales. Las inflamaciones crónicas tumorales se generan con estos dos tipos de respuesta. Entonces, básicamente, interferón va a ser aquí lo que va a estimular más a que los macrófagos sean activados, igualito con los factores de necrosis tumoral, ¿no es cierto? Entonces, aquí en la respuesta tipo 1 y tipo 3 van a haber neutrófilos, básicamente, neutrófilos y macrófagos en el TH1. Entonces, eso es lo que se va a ver en una patología cuando uno hace alguna biopsia de tejido de una rinosinusitis crónica, por ejemplo. Entonces, aquí es un cuadro resumen donde sale los tipos de respuesta y las interleuquinas que están comprometidas, ¿no es cierto? Solamente para decir acá dos palabras del tipo 2, donde se va a caracterizar por el reclutamiento de eosinófilos mastocitos, formación de IgE, esto ya de memoria, y esto de acá, formación y depósito de mallas de fibrina. Esto va a estar encargado por la interleuquina 13. Esto es muy importante porque esto genera una remodelación tisular, y esa remodelación tisular en un componente inflamatorio va a generar que se formen los pólipos. Esa es la base fisiopatológica de la formación de pólipos, la remodelación tisular, porque hay un depósito de mallas de fibrina. Y también va a haber una hiperplasia de células caliciformes. Entonces las células caliciformes van a aumentar y van a generar más moco. Entonces va a haber una rinorrea perenne, ¿no?, en este tipo de pacientes. O sea, nos hemos pasado de la rinosinusitis con poliposis a una rinitis alérgica perenne, por ejemplo, ¿no?, o persistente, donde hay una rinorrea constante. Doctor, disculpe, Sí. ¿qué tan frecuente es la infección parasitaria y qué respuesta sería la que se dispara en esos casos?
La parasitaria es tipo TH2, básicamente. Ah, ok, ok. Y en el caso de infecciones de tracto de vía aérea superior no es muy frecuente. Es bien infrecuente las parasitarias. Más es hongos. Los hongos sí son frecuentemente. Y para los hongos es un manejo diferente, es algo un poquito más agresivo. Y básicamente los hongos también van a estar con respuesta TH2. Ok, Acuérdate acá, virus, tumores, algunas bacterias, hongos, parásitos, alérgenos. Básicamente estas son las respuestas. Bueno, luego que ya hemos aprendido un poquito de inmunología nasal, vamos a hablar dos cositas nomás de inervación nasal. La inervación nasal es una inervación dada por el sistema nervioso autónomo. Básicamente nos van a dar esta función de generar bastante secreción, nos van a dar los reflejos que ya conocemos que es, por ejemplo, el estornudo, el reflejo nasocardíaco, el reflejo nasovadal, que van a ser mecanismos de defensa cuando algo ingresa de manera brusca a nuestra fosa nasal y queremos expulsarlo de alguna manera. Entonces, ahí va a haber de tipo sensorial, encargado por el B1 y B2, pero principalmente por el B2, que va a salir a través de este foramen esfenopalatino y va a dar sus ramas que se van, como ven, van a dar ramas posteriores, postero superiores y postero inferiores, que se van a ir al cornete medio, cornete superior y cornete inferior respectivamente. Entonces, este tipo de inervación tiene mucho que ver con el tema de la hipertrofia de cornetes, esta inervación sensorial. Ahora, tenemos un sistema simpático y un sistema parasimpático también. Acuérdense que el sistema simpático va a generar vasoconstricción de los vasos y el sistema parasimpático una vasodilatación. A su vez, el sistema parasimpático va a aumentar la secreción y el sistema simpático va a disminuir la secreción más bien. Por eso es que cuando se usan descongestionantes, se usan alfa-1 adrenérgicos para poder aumentar el tono simpático, o por ejemplo cuando nosotros hacemos ejercicio, activamos más el sistema simpático y por ende nuestros cornetes decrecen de tamaño y hay una mayor ventilación en ese momento. Entonces, básicamente esto es lo que les quería explicar. Dentro del epitelio tenemos irritantes, tenemos alergenos y tenemos algunos estímulos químicos que al momento de estar en contacto con las fibras sensoriales van a generar una señal hacia el centro del prurito, el centro del estornudo, y van a tener unas eferencias, como un arco reflejo, liberando neuropéptidos o algunas neuroquininas y van a generar de que estas glándulas generen más moco, o sea, rinorrea. A su vez, también generan de que los vasos generen una vasodilatación para que haya un exudado plasmático y eso va a generar la congestión nasal. A su vez, este arco reflejo va a hacer que tengamos estos síntomas del estornudo, para tratar de liberar de manera rápida este irritante que tenemos en la fosa nasal. Ahora, este estornudo también es un poquito relativo porque lo podemos, como no sé si han pasado, que cuando ustedes miran al sol, o sea, miran un lugar de mucha luz, genera este reflejo de estornudo, que también puede estar activado por ello. Entonces, hay partes fisiológicas por las cuales se desencadena el estornudo y también hay partes patológicas por las que se desencadena el estornudo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que en el sistema parasimpático existe el péptido intestinal vasoactivo y sobre todo la acetilcolina, acuérdense de la acetilcolina que va a ser encargado de la vasodilatación y de mayor secreción del moco. A diferencia del sistema simpático que con la noradrenalina o el péptido Y van a generar vasoconstricción de los vasos. Entonces, estos son los mecanismos por los cuales crecen y decrecen, por ejemplo, los cornetes, hay más rinorrea o hay menos rinorrea. Ahora debemos saber que no es lo mismo que tengamos un alergeno a que nosotros tengamos, por ejemplo, algún irritante, ¿no? Eso es lo que va a diferenciar, por ejemplo, la rinitis alérgica de una rinitis vasomotora.
¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, buenas noches. Hola, buenas Yo, te- noches. yo tengo una consulta sobre el tema de la inmunidad adaptativa. Sí, Sabemos que en la primera parte de inmunidad innata es algo propiamente dicho con lo que nacemos y la adaptativa tiene mucho que ver con la exposición que podamos tener, ¿no?, al ambiente y que, bueno, es una respuesta desmesurada, puede generar frecuentemente pólipos, ¿no? ujú. Eh, ¿Qué factores de exposición, ¿no?, o con el ambiente podrían desencadenar esto? Ya. Mira, lo voy a explicar más tarde, pero lo voy a explicar ahorita. Entonces, tenemos diferentes tipos de exposición. Tenemos, imaginemos, exposiciones alérgicas y exposiciones no alérgicas. En las exposiciones alérgicas tenemos, por ejemplo, los ácaros, tenemos el polen, tenemos diferentes, un montón de alergenos, ¿no? Y estos alergenos, al estar en contacto con el epitelio, va a generar que las células presentadoras de antígenos o los ILC van a activarse y van a desencadenar esta respuesta, ¿no? Si tenemos otro tipo de agentes, como por ejemplo en una rinitis no alérgica, vamos a tener, por ejemplo, una baja de temperatura o un cambio de temperatura brusco, mayor humedad o algunos irritantes. Y todo esto va a activar básicamente no al epitelio, sino a las fibras nerviosas. Y estas fibras nerviosas lo que van a hacer es que se active toda una cascada inflamatoria, pero esta cascada inflamatoria no va a depender mucho del sistema inmune innato, sino de la inervación, ya sea simpática o parasimpática. Ahora, si es una exposición viral, sí va a haber una respuesta inmunitaria, ¿no? Si es una respuesta de tipo físico-química, va a haber una respuesta nerviosa, más bien. Entonces, ahí vamos a poder diferenciarlo. Ahora, si nosotros hablamos de rinitis, que justamente íbamos a tocar, en la rinitis no siempre es una cascada inflamatoria debido a esto. También hay algún endotipo donde tenemos neurogénicos, donde tenemos una exagerada respuesta ante un estímulo que normalmente no debería generarnos este tipo de respuestas, ¿no? Y no necesariamente por el sistema inmune. Gracias, doctor. Okay. Entonces, básicamente, rinitis habla de un conjunto de síntomas nasales, como por ejemplo, lo que ya sabemos, prurito, estornudos, congestión nasal. Y a su vez, en la rinitis, si queremos hablar de rinitis alérgica, van a haber, acuérdense siempre, pero no en todos los casos, pero sí en la mayoría, síntomas oculares como por ejemplo ojo rojo, lagrimeo, etc. Y el prurito también se puede asociar a un prurito de la parte de la nariz, pero por fuera. Entonces, al momento de que el paciente se rasque, va a generar una línea. Esta es la línea atópica que ya conocen, ¿no es cierto? O que van a tener las líneas de Denny Morgan, que es pacientes atópicos, que va a ser justamente por debajo del párpado inferior, ¿no es cierto? Y va a haber un proceso inflamatorio en las fosas nasales. ¿Cómo diferenciar si las fosas nasales, si es un paciente con una rinitis aguda o una rinitis crónica? En una rinitis crónica normalmente la mucosa es pálida. Es una mucosa pálida, una mucosa grande pero pálida, y una rinitis aguda es una mucosa eritematosa y congestiva, donde va a predominar. Ahora, si queremos hablar de clínica, la clínica aguda básicamente va a ser prurito, estornudos. Y en una clínica crónica va a ser la congestión nasal la que va a predominar. Pero esto tiene una explicación, ¿no? Y básicamente se debe a una disfunción de la mucosa nasal. Doctor, ¿y en cuál de las dos vamos a ver los cornetes con mayor tamaño, ¿no? En los O dos. hipertrofiados. En los dos, En los ok. dos, sí. La clínica es lo que va a diferenciar la anamnesis. Ahora, paciente de 28 años acude por una rinorrea acuosa bilateral. A esto ya no lo tomé en cuenta. Refiere que esto le sucede cada vez que llega a casa y la encuentra limpia, mira. Además refiere que por las noches, cuando baja la temperatura, se siente con más obstrucción nasal. Se le realiza esta nasofibroscopía, mira, justo lo que me estabas preguntando. Hay una hipertrofia de cornetes.
¿Cuál es el diagnóstico? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué cosas, qué hallazgos estamos encontrando acá en la endoscopía nasal? Además de la hipertrofia de cornete, que es pálida, que podría indicarnos una rinitis crónica, doctor. Ujú. ¿Cuál es su apellido? Salas, doctor, Arnold Salas. Ok. ¿Alguna otra idea más? ¿Algún otro hallazgo que vean? Doctor, también podría ser algún proceso inflamatorio no infeccioso, ya que la rinorrea es bilateral. Podríamos Ujú. ponerlo como un diferencial también. Ya. ¿Tú eres Da Silva? Sí, Carolina da Silva Moraes. Ujú. Ya. ¿Algún hallazgo que vean en esa endoscopía? Está un poco marrón en donde señala la flecha. Hay un color diferente, pero no sé si Bueno, eso. esto de acá es moco y esto de acá es el vestíbulo nasal. O sea, es la entrada, el vestíbulo Ujú. nasal. Tiene también una desviación septal, mire. No es un tabique recto. Acá tiene un espolón y este es el cornete medio. No sé si lo llegan a ver. Voy a borrar. ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor, pucha, esta es una desviación, sí. Sí, está desviado y tiene un cornete hipertrófico que parece que contacta, mira, porque acuérdate que debajo del cornete debería estar el meato, o sea, debería haber un espacio. En este lado no hay un espacio. Y acá hay un poquito de rinorrea, ¿no es cierto? Que está saliendo, pero es una rinorrea hialina. Entonces, es un paciente que básicamente dice que esto le sucede, o sea, la rinorrea, porque más que congestión nasal, te dice que tiene rinorrea, viene cada vez que llega a su casa y la encuentra limpia. ¿Qué puede estar pasando? Tiene alergia, Alergia. parece. Sí, Doctor, porque como pues, prosigue, Samuel, discúlpame. Ah, tranquilo. Bueno, ¿cómo encuentro la casa limpia? No sé, puede ser que cuando limpiamos, por ejemplo, la casa, el polvo tiende a subir. Entonces, si este paciente puede tener una alergia, entonces se activaría por eso. Y además se ve que tiene bastante líquido, parece, ¿no? La secreción nasal. Entonces, Ujú. pienso en una rinitis también, rinitis alérgica. ¿Cuál es tu apellido? Almeida Cruz Samael. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Acá hay Doctor, otra pista. Doctor, Cuando baja la temperatura. doctor, doctor, disculpe. Ujú. Mi nombre es Yelitza López. Justo eso le iba a mencionar que mencionó antes cuando estabas describiendo. Más lo veo como si fuera una rinitis no alérgica, por el aspecto de que cuando baja la temperatura, pues tiene rinorrea y no es de que esté relacionado a que si la casa o se encuentre limpia o no, ¿no? En ese momento hay mayor humedad, ¿no? Y eso es lo que puede estar causando pues la rinorrea. Ujú. Ok. Mi apellido es López, doctor. López Condori. Ponte López. ¿Alguna más? ¿Se les empate? Ya. Mira, Doctor, una básicamente. pregunta antes de que continúe. ¿Cuándo mencionamos que es una rinorrea de tipo perenne? ¿Hay un tiempo? Un, Sí, ma- lo vamos a ¿Cuándo? ver más adelante. Ah, ok. A ver, ya, ahora sí. Entonces, tenemos dos opciones si es que encuentra la casa limpia. Como dice su compañero, o hay mucho polvo o está usando algunos agentes que le pueden irritar la fosa nasal. Además, refiere que por las noches, cuando baja la temperatura, de repente en la madrugada, siente más obstrucción nasal. Entonces, cuando hay cambios en la temperatura, también siente obstrucción nasal, ¿no? Entonces, todos estos datos nos están llevando a una rinitis de repente no alérgica,
Si me cuenta eso, yo pensaría en una no alérgica. Sin embargo, hay superposiciones. O sea, hay pacientes que sí son atópicos, que tienen una rinitis alérgica, pero que cuando están en contacto con irritantes o cuando están en contacto con cambios de temperatura bruscos, también sienten congestión. Entonces, hay una cierta superposición. Pero básicamente el diagnóstico primario sería una rinitis no alérgica, debido a que el paciente normal, alérgico, pero que no tenga este tipo de rinitis vasomotora, no va a reaccionar a este cambio de temperatura. Porque el cambio de temperatura, por ejemplo, hay un paciente que dice, yo abro la refrigeradora y ya me siento mal toda la noche. Esa es una rinitis no alérgica, por ejemplo. O pacientes que dicen, he tomado una botella de Gatorade helada y ya se me fue la voz, me siento mal. Entonces, eso ya nos está hablando de que hay un proceso no alérgico, pero que es un proceso irritante. Entonces, ¿qué está generando la sintomatología del paciente? Entonces, este dato es bien importante porque nos habla de una rinitis no alérgica, ¿no? No voy a negar que sí se puede superponer por algún agente o algún alergeno, que puede ser el polvo, que nos pueda hacer pensar de que esta también puede ser una rinitis alérgica. Muy aparte de ese diagnóstico, también tiene su desviación del septo nasal. Entonces, ¿qué podemos hacer para saber si es alérgico o no? Le hacemos pruebas, ¿no es cierto? Le podemos sacar inmunoglobulina E total, le podemos sacar un prick test para ver si es que a este alergeno es positivo, o sea, si es que va a dar más de 3 milímetros en el prick test, etc. Entonces, ahí ya podemos empezar a diferenciar, pero básicamente desde la anamnesis ya podemos nosotros sospechar de que pueda ser alérgico o no. Que ahí vamos a ver más adelante. Entonces Doctor, tenemos, sí, disculpe, yendo de una manera ya, como quien dice, volando, imaginándome cosas. En ujú, esta rinitis no alérgica podría ser de causa viral. eh, ¿Y esto por qué? Porque al ocurrir el frío, por disminución de la inmunidad, podría generar la aparición o la activación de agentes virales. O estoy ya yéndome muy descabellada mi idea, como quien se dice. claro, pero acuérdate que para que haya eso, para que haya este hallazgo de acá, el paciente ya está con el virus y el cuerpo ya ha respondido, o sea, no es algo tan inmediato que tenga esta congestión. Más adelante vamos a ver por qué la congestión es después. Hay ciertas fases. Hay una fase de sensibilización al alergeno y hay fases ya temprana y tardía. Y en la tardía se caracteriza por esto. Entonces es un Ok. paciente que crónicamente, este paciente crónicamente está sufriendo esta rinitis. Entonces aquí en la clasificación tenemos rinitis alérgica y rinitis no alérgica. Y dentro de la no alérgica lo podemos dividir entre la infecciosa y la no alérgica y no infecciosa. Doctor, una Sí, consulta, ¿lo está compartiendo la pantalla? No sí, puedo ¿no se ve? visualizar. Sí Yo se sí la ve, veo. yo también. Se ve. ¿Lo Sí la ven veo. o no lo ven? Sí, sí. Sí, vemos, doctor. ¿Tú no lo puedes ver? No, doctor, seguro será porque señala acá en Quito. A ver, voy a volver a abrirlo. A ver. ¿Todos lo ven? Sí, lo Sí, vemos. doctor. ¿Lo llegaste a Sí, ver o tampoco lo ves? Voy a salir y voy a volver a entrar, ¿verdad? Ok. A ver, hay un mensaje, sí se ve. Ya. Entonces, rinitis alérgica y rinitis no alérgica, ¿no es cierto? Ahora, dentro de la rinitis infecciosa, vamos a hablar de viral, bacteriana o fúngica, pero esto básicamente lo vamos a agrupar en las rinosinusitis, porque a veces las rinitis infecciosas casi siempre llegan con compromiso de senos también paranasales, ¿no? Porque es una inflamación un poquito más, digamos que es más difusa. Entonces aquí vamos a hablar de la rinosinusitis aguda infecciosa, viral o bacteriana. Y dentro de las rinitis no alérgicas, no infecciosas, aquí tenemos muchas clasificaciones. Básicamente, aquí yo diría que una importante es una que es inducida por fármacos, otra que sería la hormonal,
otra que sería la vasomotora o idiopática, que esta, por ejemplo, aire frío, ejercicio, irritantes, va a ser una de las más frecuentes. La rinitis ocupacional, desencadenada durante el trabajo. La rinitis gustativa, que es la que está inducida por alimentos picantes. Cuando la gente come algo bien picante, empieza a tener bastante rinorrea. Ya saben que es una rinitis gustativa. Y una rinitis no alérgica con síndrome eosinofílico. Este es el famoso Nares, que esta patología la creían que es como un inicio de una poliposis nasal, porque tiene este tipo de respuesta TH2 que con el tiempo puede llevarte a tener pólipos nasales, ¿no? Pero no es tan frecuente. Ahora, vamos hablando de las fases. Tenemos un periodo donde tenemos, vamos a hablar ahorita de la rinitis alérgica. Entonces, en la rinitis alérgica, en la fase de sensibilización, que es la primera de las fases, es la primera vez que el alergeno llega a nuestro epitelio. Entonces llega a la mucosa respiratoria, va a ser presentada por la célula presentadora de antígenos, se va a dar este tipo de maduración del TH0 al TH2. Este TH2 va a generar las interleuquinas que ya conocemos, IL-4, IL-5 y IL-13, a la célula B. Y la célula B se convierte en una célula plasmática generadora de inmunoglobulina E. Hasta aquí es la fase de sensibilización. En este periodo no hay síntomas. El paciente no va a tener síntomas en un primer momento. Luego, la segunda fase, que es la fase efectora o la fase que se divide en temprana o tardía, ya va a ser cuando este IgE va a hacer su efecto dentro del mastocito. Entonces, dentro del mastocito, este IgE lo activa y lo que va a producir es la degranulación de este mastocito con leucotrienos, citoquinas y sobre todo la histamina. Y esta histamina va a ser la encargada de que nos dé los síntomas clínicos que ya sabemos, ¿no? En este caso van a ser los estornudos, el prurito y la rinorrea. Acuérdense siempre, estos tres van a estar en la fase temprana. La fase temprana quiere decir que cuando el alergeno vuelve nuevamente en contacto con el paciente y ya tenemos una célula del sistema inmune adaptativo, perdón, tenemos una inmunoglobulina del sistema adaptativo que va a generar toda esta respuesta ya de manera más rápida. Y en un segundo momento, cuando estamos con el alergeno, ya vamos a tener estos síntomas. Entonces acá vemos, este es el mastocito. En la fase temprana se degranula, bota la histamina y va a tener 3 sitios de acción. Como ya hemos visto en el cuadro hace unas diapositivas, a nivel nervioso va a estimular a estas terminaciones nerviosas provocando estas sensaciones de tanto de estornudo como prurito. Y a nivel de las glándulas va a formar esta vasodilatación y la hipersecreción de las glándulas mucosas y estas van a generar la rinorrea. Entonces, estas 3 se van a caracterizar por la fase temprana. La congestión no es mucha en esta fase, sino en la fase tardía. Tenemos aquí, esta es la fase temprana y la fase tardía va a ser porque el estímulo de manera constante de este alergeno va a hacer que ya se libere no solamente la histamina, sino que también el mastocito libere factores quimiotácticos. Los factores quimiotácticos van a ser los que van a atraer otro tipo de células. Ahí entran los eosinófilos en la parte tardía, ahí entran los basófilos, monocitos y linfocitos. Entonces, aquí ya hay otra serie de eventos o cascadas. El mastocito también, dicho sea de paso, también libera prostaglandinas, libera interleuquinas, libera leucotrienos. Eso es importante también porque a este nivel van a actuar algunas pastillitas como el Montelukast, por ejemplo. Y aquí para evitar la liberación, el cromoglicato, por ejemplo, ¿no? Aquí van a actuar los antihistamínicos. Entonces, en una fase tardía, ya tenemos que los eosinófilos van a segregar algunas interleuquinas, van a segregar este factor activador de plaquetas, que si lo ven, están en casi todas las fases, por eso es que se estaba viendo también algún inhibidor de este factor para poder generar, detener toda esta cascada. Y básicamente toda esta inflamación celular
llena más exudado plasmático, etcétera, van a hacer que se genere la congestión nasal. ¿Por qué? Porque va a haber un reclutamiento, va a haber mayor vasodilatación, va a haber mayor interacción de las interleuquinas, toda una serie de cascadas de varias células, ya no solo de una, sino de varias, y estos van a generar la congestión nasal franca. Entonces, si un paciente te dice que aparte de la rinorrea, aparte de los estornudos, tiene una congestión nasal de semanas o días de duración, ya sabes que no le vamos a dar, aquí en esta fase ya no le vamos a dar solamente antihistamínicos, tenemos que usar algo que pueda o descongestionarlo o que pueda generar alguna reversión de toda esta inflamación. Entonces, aquí entran bien los corticoides intranasales. Los corticoides intranasales entran para la fase tardía. Y para la fase temprana, los antihistamínicos o los leucotrienos, los antileucotrienos, el cromoglicato, etcétera, ¿no? Entonces ya sabemos cuando el paciente nos da este tipo de síntomas de manera activa, nosotros tenemos que darle esos medicamentos, y cuando el paciente se encuentra en una fase tardía, le tenemos que dar otro medicamento. Es básicamente como en la migraña, que tienes un tratamiento abortivo y un tratamiento de mantenimiento, ¿no es cierto? Este vendría a ser el tratamiento de mantenimiento y este es el abortivo. Ahora, Doctor, perdón, una pregunta. El tema como menciona después en lo tardío, lo de los corticoides, ¿qué inhaladores se dan? Yo escuché uno que era Avamix, pero no sé qué componente tenía. ya, el Avamis es la fluticasona, en furoato, fluticasona. Tenemos fluticasona, tenemos mometasona, tenemos budesonida, tenemos diferentes. Ahora, el Avamis, esto viene de 50 microgramos. El Avamis es diferente a ellos porque este viene de 27.5 microgramos. O sea, es como para darle una dosis inicial al paciente. Con eso se puede empezar con el Avamis. Sin embargo, si es que no controla con Avamis, ya tenemos que aumentar, por ejemplo, a la fluticasona de 50 o a la mometasona de 50 microgramos en spray nasal. Entonces, es progresivo el uso de los sprays nasales. Ahora, el efecto sistémico que tienen entre la fluticasona y la mometasona, la fluticasona es la que menos tiene, es menos del 1% a nivel sistémico, este también tiene entre 1 a 2% a nivel sistémico, las demás sí tienen un poquito más, por eso es que no se usan tanto, los que más se usan son fluticasona y mometasona. Ahora, aquí tenemos los niveles de acción de los fármacos que estábamos conversando, ¿no? Tenemos en la fase inicial la liberación del mastocito y la histamina. Aquí tenemos la acción de tanto de los antileucotrienos como los antihistamínicos. Tenemos también los descongestionantes para evitar el edema, tenemos los corticoides para evitar la cascada inflamatoria, tenemos los cromoglicatos para evitar que se degranule el mastocito, es como un estabilizador del mastocito. Entonces, dependiendo de la sintomatología del paciente, como ya hemos visto, le podemos nosotros dar el tratamiento. Pero sin embargo, hay una guía que más adelante vamos a ver que nos va a decir cómo debemos tratar estos pacientes. Entonces, endotipos versus fenotipos. Los fenotipos son estos que ya vimos. Los fenotipos son las características clínicas que nosotros vamos a ver en un paciente. En cambio, los endotipos van a ser el tipo de respuesta celular que va a tener el fenotipo. Digamos, hemos visto los fenotipos que es alérgico y no alérgico, pero los endotipos son estos, el tipo de respuesta. Un tipo de respuesta que se divide en tipo 2, que es el clásico de la rinitis alérgica, y el que no es tipo 2, que puede ser respuesta tipo 1 o tipo 3, como hemos visto. Entonces, esta va a ser la rinitis alérgica, la respuesta tipo 2, la que va a estar caracterizada por toda esta cascada que ya hemos estudiado. En cambio, una respuesta de no tipo 2 va a estar conformada por los neutrófilos, ¿se acuerdan? El interferón gamma, y que estos te van a dar, por ejemplo, en enfermedades virales, como en el resfrío. Ahora, tenemos otro tipo de respuesta. Tenemos un endotipo que es neurogénico, que, por ejemplo, se va a dar cuando se activan estas fibras nerviosas, ya sea por liberación de la sustancia P, ya va a ser por estos canales, etcétera, y que al final todos estos endotipos nos van a dar los mismos síntomas. Y cuando se da una respuesta neurogénica, por ejemplo, en la rinitis gustatoria, donde este
irritante va a generar esta respuesta de tipo neurogénica. O, por ejemplo, en la rinitis del adulto mayor, o la rinitis con una respuesta, una hiperrespuesta nasal. Este de acá es la idiopática, o sea, la rinitis vasomotora. Ahora, tenemos también el endotipo epitelial. Este endotipo epitelial también vendría a ser a los alergenos que puedan llegar, pero que no tengan esta respuesta tipo 2, sino que tengan una respuesta innata. Como hemos visto, esta es la primera barrera, va a ser una respuesta innata, a diferencia de esta que va a ser una respuesta adaptativa. Pero al final, todos conllevan a lo mismo, nos van a dar esta sensación. Aquí solamente para ver en una rinitis vasomotora o una rinitis de tipo neurogénica, que vamos a tener que este irritante va a generar que mediante un reflejo se liberen estos neuropéptidos, haya este tipo de respuesta y genere en la mucosa nasal toda esta sintomatología. Además, si tenemos algunos irritantes físicos, vamos a tener que se van a activar los receptores del dolor, o sea, las fibras C, estas van a mandar una señal al sistema nervioso central y por una vía de reflejo ortodrómica van a hacer que haya una respuesta eferente generando los síntomas también. ¿Qué síntomas se van a caracterizar aquí? Aquí se van a caracterizar la rinorrea y la congestión nasal. Entonces, en este tipo de respuesta, por ejemplo, no vamos a tener paciente con ojo rojo, no vamos a tener un paciente con prurito excesivo, como lo tenemos en una respuesta de tipo alérgico. Entonces, más o menos así lo podemos ir diferenciando. Esto es lo que preguntó su compañera, que va a ser la clasificación de la rinitis alérgica. Tenemos intermitente y tenemos persistente o perenne, ¿no? Entonces, la diferencia es que la presencia de los síntomas se van a presentar, el punto de corte es 4, tanto días de la semana o veces consecutivas. Entonces, tenemos que en la intermitente tenemos menos de 4 o menor o igual a 4 días a la semana o menor o igual de 4 semanas consecutivas. Eso es una rinitis intermitente. Y una persistente cuando hay más de 4 días a la semana, o sea, casi toda la semana y casi todo el mes, mejor dicho. Entonces, esto es su clasificación según el estado y esto según la gravedad. Entonces, la gravedad tenemos leve y moderada grave. No tenemos moderada y grave aparte. Entonces, en leve no hay alteraciones, básicamente, sin alteraciones. O sin síntomas que no son molestos, o sea, que no interrumpen la vida diaria. En cambio, en una moderada grave vamos a tener ya alteraciones del sueño, vamos a tener deterioro en las actividades diarias, vamos a tener deterioro laboral y síntomas molestos. Entonces, aquí ya consideramos que el paciente necesita sí o sí el tratamiento. Aquí necesita medidas higiénicas y algún tratamiento sintomático. Entonces, aquí tenemos dos algoritmos, se ven un poquito tediosos, pero son de bastante ayuda. Básicamente, tenemos pacientes que tienen síntomas de rinitis, les hacemos una historia clínica, descartamos primero, el primer paso es descartar que no sea infecciosa. Descartamos que si es infecciosa, ya tenemos otro algoritmo. Si no es infecciosa, hay que sospechar en un segundo paso de que sea alérgico o no. Entonces, antecedentes heredofamiliares de atopía, tenemos que buscar pacientes con antecedentes patológicos personales, como hemos visto en la tríada atópica, que tengan dermatitis atópica, que tengan asma, o que hayan tenido alergia alimentaria, sobre todo los pacientes que son pacientes pediátricos, que sobre todo cuando recién se está desarrollando el intestino van a haber bastantes alergias alimentarias. En la historia clínica, el tiempo de la enfermedad, de los síntomas, la variación según la temporada, el ritmo, también ver si es estacional o si es en cualquier estación del año. Y a la exploración física vamos a ver no solamente la nariz, sino también si tiene las ojeras alérgicas, si tiene pliegue nasal, como hemos visto, vamos a ver sus cornetes, si están pálidos o si están solamente grandes, etcétera, ¿no? Si tiene todos estos, probablemente es alérgico. Y cuando es alérgico tenemos dos tipos de tratamiento. El primero, que es el no farmacológico, donde tenemos que decirles primero, señor o señora, identifique qué es lo que le produce más estos síntomas al paciente. Si es cuando está en su casa, si es cuando sale al jardín, si es cuando se levanta de su cama, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, y una vez que lo identifique, tiene que evitarlo lo mayor posible. Y segundo, el manejo farmacológico. Ahora, si los síntomas son graves y no tiene alivio el tratamiento, ya podemos derivar nosotros a un inmunólogo, porque el inmunólogo tiene una terapia que ya vamos a ver más adelante.
A diferencia de que si no tenemos estos síntomas, vamos a este cuadro de acá. Tenemos una rinitis crónica. Este me pareció una manera interesante de diferenciarlo. Primero, ver si es que el paciente mayor o igual a 65. Si es así y que ha empezado la rinorrea a esa edad, una rinorrea del adulto mayor. Si es durante el trabajo y le molesta en el trabajo y durante las vacaciones o cuando no está en el trabajo mejora, es una ocupacional. Si usa regularmente descongestionantes nasales, sabemos que estos descongestionantes, si se usan más de 7 a 10 días, producen un efecto paradójico, o sea, un efecto contrario, congestionan la nariz. Entonces hablamos de una rinitis medicamentosa. Si es fumador, ya sabemos que esta podría ser una causa que está exacerbando. Si es mujer, tenemos que descartar que estas molestias no sean durante sus periodos menstruales o si es que la paciente está gestando, porque ahí vamos a descartar que sea hormonal. Acuérdense que los estrógenos elevados producen mayor vasodilatación en los cornetes. Ahora, si está usando algún tipo de fármacos que produzcan estos síntomas, hablamos de inducido por drogas. Y por último, si es que está generándole molestias cuando está comiendo cosas picantes o cosas condimentadas o calientes, es una rinitis gustatoria. Ya si estamos descartando casi todo, estamos hablando de una rinitis idiopática o una rinitis vasomotora. Entonces, básicamente hemos desglosado y hemos diferenciado una rinitis primero infecciosa, después alérgica y después, dependiendo si es no alérgica, en qué grado se encuentra. ¿Alguna pregunta hasta ahí o podemos continuar con el tratamiento? Doctor, una pregunta. En esta rinitis ocupacional, Ujú. en estos casos se recomienda al trabajador que no se cambie el lugar, por ejemplo, dentro de una empresa, que se cambie de sector o para ver si esto mejora. Esta rinitis está relacionada con el trabajo o con el ambiente de trabajo. Ujú. Esto es un Mira, poco mi duda. idealmente, porque yo digo, en un mundo ideal, sí, debería irse a otro lugar, a otro espacio, que lo asignen en otra área donde no tenga esas molestias, una vez que se confirme que es eso el problema. Más que el ambiente, que sea el lugar donde él está trabajando. Si se descarta eso, entonces podemos ver ya factores del ambiente. Ahora, no suele suceder eso en la vida cotidiana, al menos acá en Perú, porque nosotros le aconsejamos al paciente, pero no les están dando muchas facilidades para cambiarse tan fácilmente, ¿no? De ambiente laboral. Entonces hay que hacerle algún informe con un sello de otorrino donde se sugiere, ¿no es cierto?, para que eso pueda llegar al trabajador. O sea, no es tan fácil de que lo deje así nomás. Igualito, por ejemplo, en los pacientes que viven en lugares que hay bastante polvo y es el polvo que levanta, que le producen los síntomas, nosotros idealmente decimos vaya a un lugar donde no haya polvo, pero todos los días tiene que ir a su casa, entonces es un poquito difícil y manejable. Entonces ahí ya nosotros estamos pensando que si no va a cambiar el tipo de alergeno o el tipo de irritante, entonces nosotros tenemos que hacer que su cuerpo no reaccione de esa manera. Entonces vamos a tener que aumentar el medicamento o incluso iniciar la inmunoterapia que vamos a ver más adelante. Entonces básicamente es eso. Ya, gracias, doctor. Ahora, tenemos un algoritmo de rinitis alérgica según el área. El área nos dice de que tenemos que hacerle una escala visual análoga de cómo son sus síntomas, que nos diga del 1 al 10, siendo 4 o menos una rinitis leve y siendo mayor o igual a 5, moderado o severo. Entonces, si es un paciente que no ha sido tratado antes, de primera línea podemos iniciar con anti-H1, o sea, algunos antihistamínicos como yo recomendaría de segunda generación, para que no atraviesen la barrera hematoencefálica y le produzcan somnolencia, y se puede considerar corticoides intranasales o antileucotrienos o los corticoides intranasales con antihistamínicos tópicos incluso. Pero acá te recomiendan que inicies con cualquiera de estos. Y si es una moderada o severa, te dicen que si es intermitente inicies con cualquiera, pero si es persistente, sí o sí inicies con corticoides intranasales. ¿Por qué?
Los corticoides intranasales son el tratamiento de mantenimiento y el tratamiento de elección en estos casos. Entonces, estos pacientes a la larga se van a beneficiar, a diferencia de los antihistamínicos. Si un paciente solamente se basa en antihistamínicos, va a mejorar la fase inicial, pero no la fase tardía. Entonces, tenemos que reevaluar al paciente de 2 a 3 días. Si ha mejorado, vamos bajando el tratamiento hasta suspenderlo. Pero si no ha mejorado, podemos elevar las dosis y lo podemos dar por 10 a 14 días. Y vemos, si es que no mejora a pesar de eso, ya tenemos que pensar en derivar a un especialista para una inmunoterapia con alergenos. En esta inmunoterapia con alergenos, el paciente normalmente ya tiene un alivio de años o incluso se le va esta respuesta inmune que tiene su cuerpo. ¿Se escucha? Creo que se cortó. Sí, doctor, se Sí, cortó, pero ahora sí se escucha. Sí, se cortó. Uy. ¿Dónde se quedaron? No, salió ahorita. Estábamos ¿Aquí? en este cuadro de rinitis. ¿Pacientes tratados? Los dos son Estábamos En hablando del tratamiento tratamiento. para el algoritmo. Sí. Ah, perdón, Doctor, no, creo no se que ve, ¿no? al momento de que se le fue el internet también dejó de compartir su pantalla, así que Ok, ok. Ya voy a compartir entonces. ¿Ahí está bien? Sí, ajá. Ya. Básicamente, si es leve o moderado severo, igualito. Lo básicamente resumen es corticoides intranasales o antihistamínicos, ¿no es cierto? Entonces, en esto, si no mejora, usas los dos, y si no mejora, ya consideras derivarlo. O sea, es básicamente así. Idealmente, si el paciente tiene los 3 síntomas que hemos mencionado, le puedes iniciar con antihistamínicos por 3 a 5 días y le das terapia luego de mantenimiento con corticoides intranasales y lo puedes reevaluar. Entonces, este es un cuadro resumen donde te va a decir de menor a mayor potencia. ¿Cuál es el que tiene menor potencia? Es el antihistamínico, pero lo bueno es que este es por vía oral. Ahora, tenemos un antihistamínico que es tópico, o sea, inhalatorio, y este antihistamínico es un poquito menos efectivo, pero es de acción rápida. ¿Cuánto? De 10 a 15 minutos ya está actuando. A diferencia de este que más o menos a las 4 horas, de 2 a 4 horas está actuando. Ahora, tenemos en otra escala, si subimos un escalón más, tenemos los corticoides, que pueden ser corticoides inhalados. Estos corticoides inhalados son efectivos, pero demoran en actuar. Estos van a demorar entre unos 2 a 3 días en hacer un efecto óptimo. A diferencia de que puedas usar la fusión de un corticoide inhalado más un antihistamínico por vía oral, que no se ha visto que este sea superior al otro, pero son opciones que uno puede manejar. Ahora, si quieren uno superior a estos dos, ya tenemos a la suma del corticoide inhalado más el antihistamínico inhalado. En el mercado tenemos el Ducelast. El Ducelast es acelastina más fluticasona, que va a actuar, así como este, en de 10 a 15 minutos. O sea, es potente. Este se usa en los pacientes que son de moderados a graves y que no han mejorado con el tratamiento inicial, o sea, con 1, con 2 o con 3. Ya si con eso no mejoran, ya estamos pensando en derivar al inmunólogo para la inmunoterapia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no, pasamos a rinosinusitis. ¿Bien? Entonces, No, vamos a hacer... Sí. Ah, ¿Hola? no, doctor, lo que se comenta es que no hay dudas por eso. Ah, ok, ok. En rinosinusitis Doctor, vamos... una consulta. Sí. Aló. ¿Es probable de que una rinitis
se puede autorresolver con el tiempo por sí sola, aunque permanezca la exposición al alergeno? Es decir, ¿cuál puede ser el mecanismo que puede llegar a que el alergeno ya no produzca esa respuesta inflamatoria? Ya, eso se va a dar siempre y cuando sea una rinitis que la exposición sea mínima o sea poca. Cuando se genera esa respuesta mínima o es poca, normalmente puede generar una tolerancia inmune y esa tolerancia inmune con el tiempo va a hacer que la respuesta que tenga al alérgeno sea cada vez menor y el paciente sienta mejor, sienta más alivio. Eso es en lo que se basa básicamente la inmunoterapia con alergenos. Básicamente le ponen el alergeno dosis mínimas y le van aumentando poco a poco para generar tolerancia hasta que el paciente ya no sienta síntomas. O sea, sí es posible, pero no va a ser posible en los casos de moderado grave o en los casos de pacientes que tienen una rinitis perenne, por ejemplo. Porque estos pacientes ya son crónicos y que no han mejorado en el tiempo. Ahora, rinosinusitis la dividimos en aguda, rinosinusitis crónica. Ahora, me voy a guiar en esta guía de LEPOS, que es del 2020, que es un manual europeo. Es el último del cual se guían todos. Y primero vamos a hablar de la rinosinusitis aguda. Hablamos de que los primeros 5 días podemos hablar de un resfrío común, que es la entrada de algún virus. Entra y dura 5 días y a partir del 5.º día ya deberían mejorar los síntomas. Si los síntomas no mejoran y se mantienen, estamos hablando de una persistencia de síntomas que nos puede llevar a una rinosinusitis aguda postviral. Y si hay un aumento de los síntomas más bien a partir del 5.º, 7.º día y luego se mantienen estos síntomas, que puede ser una fiebre alta, un malestar general que aumenta, puede ser un decaimiento que el paciente ya no puede ni siquiera ir a trabajar, entonces podemos pensar de que esta rinosinusitis postviral puede estar sobreinfectándose. Y si es que tiene al menos 3 de estos, podemos hablar de que puede hacer una rinosinusitis bacteriana. Y en estos casos sí hay que dar antibiótico. ¿Cuánto representa esto de acá? Un 10 al 15% más o menos de los pacientes que tienen esta rinosinusitis aguda postviral. Entonces, ¿cuándo hablamos de aguda? Cuando tiene hasta 12 semanas del inicio de síntomas con resolución completa. Y crónica cuando ya tenemos 12 semanas a más sin resolución completa. O sea, 3 meses. Más de 3 meses y menos de 3 meses. Antes se hablaba de una sinusitis subaguda, ahora se habla solamente aguda y crónica. O crónica reagudizada, ¿no? Los síntomas cardinales, como ya sabemos, el primero puede ser el malestar general con fiebre, dolor de cabeza, la descarga nasal y la tos que puede estar perenne y va a ser la última en resolver. Entonces, si un paciente viene y mejora los otros síntomas al 5.º, 6.º día, pero te dice que ya va 2 semanas con tos, podemos nosotros inferir de que como la tos es lo último que se va, te puede durar las 2 semanas. O sea que no se preocupe el paciente, que no se automedique, que no tome sobre todo la citromicina, porque ya hay bastante resistencia, y que vigile los signos de alarma que ya hemos visto acá, ¿no es cierto? Con estos signos de alarma nosotros podemos hacer de que el paciente evite tomar innecesariamente antibióticos. Entonces aquí ya vemos la respuesta, que básicamente es de tipo 1, ya lo sabemos porque estamos viendo acá las células que están interviniendo, y que cuándo se va a sobreinfectar, cuando el virus haga un daño epitelial tal que la barrera se pierda y puedan entrar fácilmente las bacterias, y otra es que este sistema inmune no funcione de manera adecuada por algún mecanismo del virus y se genere la sobreinfección. Entonces, esto nos va a dejar como una secuela que va a ser la rinosinusitis postviral y un porcentaje va a ser la rinosinusitis aguda bacteriana. Entonces, como ya hemos visto en la pregunta, el neumococo, Haemophilus y Moraxella van a ser los más frecuentes y la fisiopatología va a ser básicamente la obstrucción de este meato medio, de este ostium, en general del complejo osteomeatal, que ya habíamos hablado el día de ayer, va a hacer que inflame la mucosa del seno paranasal, no va a haber un buen drenaje y por ende se van a empezar a acumular fluidos. Y estos fluidos se pueden sobreinfectar con gérmenes que ya hemos visto y nos van a dar toda esta clínica que es de presión facial, de una fiebre mayor a 38, donde vamos a tener un malestar general y un paciente que no va a lucir tan bien.
Ahora, si el paciente se agacha, va a movilizar estas secreciones y va a haber un aumento del dolor. Entonces, acá lo ideal es dar una cobertura con antiinflamatorios y antibióticos. Acá vemos dos diferentes tipos de secreciones. ¿Alguien los puede describir? La La primera, secreción uy, clara y la otra la secreción serosa. ¿Cuál es serosa? ¿Cuál es mucosa? ¿Cuál es purulenta? Ah, purulenta sería la B y la A sería la clara, ¿no? La que todavía se ve, mucosa será eso. Purulenta más es la B, Ya, purulenta por se el ve. ¿Cuál es tu color. apellido? Ah, Ludeña, doctor. Ludeña. Doctor, antes de entrar a esto, una consulta sobre sobre la rinosinusitis. ¿Puede haber un caso de que o consecuencia que pueda llevar a una hipoacusia súbita? Depende. Depende mucho de la respuesta inmune del paciente. Si el paciente tiene una rinosinusitis, sobre todo crónica, por ejemplo, tiene una Intermitente. pansinusitis, ¿te refieres a una aguda? Es mi caso mayormente. Yo soy alérgica de ende Ajá. y un día antes de que me dé la hipoacusia súbita, aproximadamente 2, 3, no presentaba fiebre ni nada, pero sí tenía dolor en el seno frontal, ¿no? A la hora de golpear para ver si podría ser una sinusitis, ¿no? Si está hablando que el otro, no lo sentía, se sentía totalmente el hueso, pero sí me dolía bastante. Y como usualmente yo por mi rinitis, ahora que veo que es persistente o de tiempo, yo sí me, 2 scoops de Abamis, ¿no? Y en las noches como en las mañanas. Y en la noche me las coloqué igual como el mismo procedimiento, ¿no? Para poder respirar. Y al día siguiente es cuando ya vino los síntomas de la cual, al lado donde yo usual duermo, que es el lado izquierdo. Después de colocarme los scoops, me fui a dormir y al día siguiente dejé de escuchar el lado izquierdo, ¿no? Escuchaba como un tampón, ¿no? Cosa que pensé que era conductual y luego me hice mis exámenes en general y salió que era una hipoacusia súbita unilateral neurosensorial después, ¿no? Pero me Ya. daba mucha curiosidad ese tema. Sí, mira, en un paciente inmunocompetente que está tratado para la rinitis, no es muy probable que te pase eso. ¿Cuándo pasa eso? Cuando es un problema, digamos, una rinosinusitis crónica, que lo que está generando es que tu sistema inmune esté abocado a esta rinosinusitis crónica y hay un defecto del sistema inmune y lo que va a producir es que en la hipoacusia súbita haya un defecto que se llama autoinmunidad. Entonces, en la hipoacusia súbita, por algún defecto de autoinmunidad, es una teoría porque la razón exacta no se sabe por qué da una hipoacusia súbita, hay una desregulación de la inmunidad y por ende tengas una hipoacusia neurosensorial de tipo autoinmune. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad que se cree que es por una hipoacusia súbita es por una infección viral de que haya llegado hacia el oído. Entonces, con una infección viral tiene que haber algún antecedente, ¿no? De algún resfrío o algo y de repente vino de la hipoacusia súbita. Esa es otra posibilidad. Y otra posibilidad que hablan desde una teoría vascular, ¿no? En la teoría vascular hablan de que hay algún tipo de obstrucción a nivel de alguna arteria coclear o alguna arteria laberíntica que va a generar que las células ciliadas internas vayan muriendo y de un momento a otro hay este tinnitus y esta hipoacusia, ¿no? Y entonces no se sabe cuál de ellas es la causa principal. Algunos hablan de que es estrés celular. Pacientes que tienen mucho estrés celular generan todo este tipo de cascadas que van a generar al final la hipoacusia súbita. Pero una rinosinusitis o una rinitis alérgica persistente no está dentro de las causas, pero podríamos irnos más por esta teoría que es la teoría viral, ¿no es cierto? Pero es muy poco probable que haya pasado justamente por eso. Habría que estudiar algunos otros factores. Ahora, esta es una secreción cero purulenta y esta es una secreción purulenta. Una secreción más clara que esta, secreción hialina. Hialina
Seropurulenta y purulenta. Ambas son rinosinusitis bacterianas. Y tenemos una rinosinusitis recontraagresiva, que es la rinosinusitis fúngica invasiva aguda, que esta va a tener compromiso, puede tener compromiso de pares craneales, se va a meter rápidamente, como su nombre lo dice, invasiva, hacia la base anterior del cráneo, puede meterse al ojo y generar síntomas en este paciente que era un paciente con VIH, era inmunocomprometido, tuvo lamentablemente este desenlace porque hubo una invasión hacia la base anterior del cráneo, y dentro de la muestra que se tomó, se vieron que habían bastantes hifas ahí, septadas. Entonces, solamente para hablar de rinosinusitis fúngica, en la aguda, como una aguda, es la aguda invasiva, y es cuando hay una mezcla del hongo que se mete dentro de la mucosa. Eso lo diferencia la invasiva de la no invasiva. La no invasiva está superficial a la mucosa, o sea, esta es la mucosa y acá está el hongo. En esta está adentro de la mucosa. Ahora, cuando hablamos de una rinosinusitis aguda fúngica, estamos hablando de esta de acá, una invasiva. Y cuando hablamos en una rinosinusitis crónica, podemos hablar de las que son no invasivas, que pueden ser eosinofílicas o no eosinofílicas. Tenemos aquí una rinosinusitis fúngica alérgica y tenemos la bola fúngica. La bola fúngica básicamente va a estar en el seno maxilar. Y en una rinosinusitis fúngica alérgica puede ser difusa o puede ser localizada dependiendo del estado del paciente, ¿no? Si es inmunocomprometido o no. Eso lo vamos a ver más adelante. Complicaciones, básicamente, las más frecuentes son las orbitarias. Acuérdense que la lámina papirácea es una lámina bien delgadita que está en contacto con los senos etmoidales y que estos pueden invadir fácilmente generando este tipo de consecuencias como una celulitis preceptal, orbitaria, subperióstica, incluso una trombosis de seno cavernoso. Acuérdense que también la irrigación viene a través de la carótida interna, a través de la arteria oftálmica, y esta va a dar las arterias etmoidales anterior y posterior, y por un mecanismo retrógrado se cree que también se pueda producir esta complicación. Seguido de las intracraneales, porque acuérdense que el techo de las fosas nasales es la base anterior del cráneo. Como ya hemos visto en ese ejemplo de una rinosinusitis fúngica invasiva, puede llegar fácilmente al cráneo. Entonces, acuérdense que estas son las complicaciones más frecuentes porque esto lo han tomado en el MIR. ¿Y cómo tratamos una rinosinusitis aguda viral? Ya saben, no antibióticos. Estas son las justificaciones. Los corticoides intranasales, se ha hablado de que no lo usan de rutina, pero podrían aliviar los síntomas si es que el paciente lo usa tempranamente. Antihistamínicos lo toman más o menos. Te dice que si lo usas de 1 a 2 días en un resfrío, de 1 a 2 días puede generar alivio de los síntomas, sobre todo la rinorrea, pero no te va a ayudar si lo usas más de 5 días. O sea, no lo vamos a dar más de 5 días. Los descongestionantes sí son efectivos porque te van a aliviar los síntomas de congestión nasal, la rinorrea, pero estos de aquí no se usan más de 7 a 10 días por lo que ya habíamos hablado que te genera este efecto paradójico. Se puede usar paracetamol, se puede usar algún AINE, no hay ningún problema. Ahora, lo que te venden en las farmacias es la combinación de casi todo, ¿no es cierto? Eso lo valora cada médico dependiendo de la sintomatología del paciente, y lo que sí recomiendan es la vitamina C o el zinc, porque te va a acortar el tiempo de esta patología. Obviamente, todo eso va con reposo y una buena hidratación del paciente. Acá hablamos de diferentes tipos de los centros, tanto aquí en esta época hablan del farmacéutico, porque el farmacéutico también tiene mucho que ver, hablan de una atención primaria y una atención especializada, ¿no? Entonces, empezamos, si tienes los síntomas y no tienes estos síntomas que nos pueden generar una rinosinusitis bacteriana, tenemos que usar descongestivos, AINES, vitamina C o paracetamol, y los sintomáticos de siempre, y reposo e hidratación. Si el paciente después de los 5 a 10 días no mejora, pero no tiene estos síntomas de una rinosinusitis bacteriana, le podemos agregar corticoides inhalados y lavados nasales para mejorar los síntomas. Y si a pesar de eso no mejora, ya tenemos que considerar los antibióticos. ¿Qué antibióticos? La elección, la amoxicilina. Acuérdense que la amoxicilina va a cubrir
al neumococo y va a cubrir algunos de los gérmenes que ya nosotros conocemos. Ahora, si hay resistencia a la amoxicilina, antes de agregarle ácido clavulánico, aumentamos la dosis de amoxicilina, porque aumentando la dosis rompemos la resistencia. Y después, en una segunda opción, ya le agregamos el ácido clavulánico. ¿Qué otra cosa le podemos dar si es alérgico a las penicilinas? Le podemos dar cefalosporinas, ¿no? Una cefalexina, cefuroxima, etc. Y en un tercer lugar, considerarían los macrólidos, pero los macrólidos están generando mucha resistencia, como lo vengo repitiendo, la citromicina, etc. Yo usaría alguna quinolona, como el ciprofloxacino, que tiene buena cobertura, pero también en una tercera o cuarta línea. ¿Ya? Y valorar los signos de alarma para ver que no tenga ningún tipo de complicación, como vemos acá, que son orbitarias o que son síntomas de sepsis, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O continuamos? Creo que continuamos, doctor. Ok. Dentro de las definiciones de rinosinusitis crónica, quédense en estos síntomas. 2 o más síntomas, una de ellas tiene que incluir congestión, obstrucción, bloqueo nasal o descarga nasal, o sea, congestión y rinorrea, más dolor o presión facial, anosmia o hiposmia. Se tienen que ver signos endoscópicos como, por ejemplo, pólipos nasales en algunos casos, descarga purulenta o mucopurulenta que venga del meato, edema, obstrucción de la mucosa, y cambios tomográficos que se vean en la mucosa o en el complejo osteomeatal sobre todo, o algunos senos paranasales. Entonces, tienen signos clínicos, signos endoscópicos y signos tomográficos para poder diagnosticar una rinosinusitis crónica. En cambio, en niños, la hiposmia, lo único que cambia es que la hiposmia o anosmia lo cambian por tos. Y todo eso tiene que ser más de 3 meses. Dentro de la fisiopatología, como ya hemos visto, la mucosa nasal va a ser el campo de batalla donde va a interactuar el ambiente, que puede ser multifactorial, ya hemos visto por qué, y los múltiples genes o el genotipo del paciente, dependiendo de su inmunidad, dependiendo de cómo está el huésped, y esta interacción disfuncional nos va a llevar a los endotipos. Los endotipos, como ya vimos, son las respuestas, los mecanismos de inflamación, que también los dividen así, tipo 2 y no tipo 2. Y este tipo de respuestas nos va a llevar al fenotipo. Por ejemplo, el tipo 2 nos puede llevar al fenotipo que puede ser una rinosinusitis con pólipos, una rinosinusitis fúngica alérgica, uno tipo 1 puede ser una rinosinusitis crónica localizada, etc. Entonces, ese es el fenotipo. Y eso se va a resumir. Ahora, la formación de pólipos, como ya hablamos, va a estar relacionada con la interleuquina 13, va a haber un depósito grande de fibrina por algunos mecanismos inhibitorios, y va a haber un exudado plasmático. Todo eso va a hacer que se vaya dilatando poco a poco la mucosa y se vaya formando los pólipos nasales. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una buena historia clínica con los síntomas que ya vimos, investigar sobre comorbilidades, si se ha tratado previamente, si ya ha sido operado. Por ejemplo, hay pacientes que los operan de pólipos nasales y vuelven a crecer. Entonces hay que ver si es que ya ha estado siendo tratado. Al examen físico, la rinoscopía anterior, como vimos ayer, más la endoscopía nasal. En la endoscopía nasal, básicamente podemos valorar esto, ¿no? Si hay pólipos, si hay edema o si hay descarga. Este es un puntaje de Land-Kennedy que nos va a decir más o menos qué tanto está ocupada la fosa nasal, que son escalas endoscópicas. Biopsias, tomarlo con pinzas en algunos casos no, pacientes que se sospeche de, por ejemplo, tumores vasculares como el nasoangiosfibroma, o pacientes que requieren primero un tratamiento médico, ¿no? Entonces esto solamente no se biopsia este tipo de tumores. La tomografía de senos paranasales, ¿cuándo indicarlo? Primero, cuando haya una duda diagnóstica, o sea, cuando no estemos seguros que sea una rinosinusitis. Segundo, lo podemos usar cuando el paciente no esté respondiendo al tratamiento. Y en un tercer caso lo usamos cuando el paciente se va a operar. Entonces usamos estas clasificaciones para poder valorar todos los senos paranasales, maxilares, etmoidales, frontales, fenoidal y el complejo osteomeatal sobre todo, y los vamos clasificando de cuánto está comprometido las fosas paranasales. Y
acuérdense de esta escala del SNOT 22, como hablamos ayer, que nos va a servir bastante. Uno, para la primera evaluación, vemos en qué nivel está el paciente de esta escala de obstrucción nasal, qué tanto hay compromiso de los síntomas, para el seguimiento después de un tratamiento médico, y cuando hay una respuesta a la cirugía. Por ejemplo, nosotros vemos aquí pacientes que tienen pólipos y que no tienen pólipos y que han sido intervenidos. Inicialmente tenían un score de 68 y 71 respectivamente, y posterior a la cirugía miren cómo ha bajado de 28 y 39 respectivamente, con unas diferencias amplias. Entonces nos sirve como un seguimiento para el paciente. Dentro de la evaluación tenemos que saber que lo primero que vamos a hacer en la evaluación es, para diferenciar estos endotipos, es la búsqueda del endotipo. Entonces tenemos que buscar marcadores para una enfermedad de tipo 2. ¿Cómo lo buscamos? Un recuento de eosinófilos, IgE total, la periostina no, porque esto es para investigación, un test de alergias en caso estemos sospechando de una rinosinusitis fúngica alérgica, y estudios para las rinosinusitis secundarias. Las rinosinusitis secundarias son, por ejemplo, cuando hay inmunodeficiencias o cuando hay enfermedades reumatológicas, que lo que van a hacer es que no haya un buen clearance mucociliar, haya mayor estasis y haya formación de esta patología inflamatoria crónica. Entonces aquí mandamos evaluación por inmuno o por reumato con los exámenes respectivos, ¿no? Entonces primero lo que tenemos que hacer es que no sea tipo 2, ver que no sea algo secundario, o sea, preguntarle al paciente sobre antecedentes, y si estamos sospechando el tipo 2, mandarle algunos exámenes, ¿no es cierto? La clasificación la dividimos en primarias y secundarias. Dentro de las primarias, los dividimos en si es que es localizado o unilateral o es difuso, bilateral. Y luego vemos el endotipo. Si tenemos una localizada de tipo 2, podríamos hablar de un fenotipo como la rinosinusitis fúngica alérgica, pero también en una difusa tipo 2 tenemos la rinosinusitis fúngica alérgica. O sea, esta es la única que puede ser de los dos tipos, localizado o difuso. Tenemos una localizada no tipo 2, una sinusitis aislada. Este paciente puede ser con un tratamiento quirúrgico donde se abra bien el seno paranasal y pueda resolver su problema. Si tenemos una difusa no tipo 2, hablamos de una rinosinusitis crónica no eosinofílica. Esta es una rinosinusitis muy rara, y tenemos en el tipo 2 la mayoría, ¿no? La rinosinusitis con pólipos, la eosinofílica, la del compartimiento central, etc. Cuando hablamos de causas secundarias, tenemos las causas secundarias unilaterales, que son por patología local, donde van a ser principalmente estas: una bola fúngica o un quiste odontogénico que esté produciendo esta obstrucción del meato y esté produciendo la sinusitis. Si tenemos una difusa bilateral, hay que ver cómo está el componente mecánico, o sea, el clearance mucociliar. Aquí está la fibrosis quística, aquí está la discinesia ciliar primaria, estamos ante patologías inflamatorias o inmunes, como hemos visto. Acá tenemos la vasculitis, la enfermedad de Wegener, tenemos aquí inmunodeficiencias selectivas, ¿no? Entonces ya este es un estudio, cuando nosotros queremos secundaria, este es un estudio más completo. En la tomografía, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, aquí tenemos un compromiso del seno maxilar derecho, como vemos acá. Vemos que el ostium está bien aperturado. Normalmente el ostium es así. Y aparte vemos que hay una heterogenicidad. Acá hay imágenes hiperdensas que corresponde a una sinusitis crónica, primero localizada, y dentro de la localizada la única que te va a aperturar esto es la fúngica. Esto correspondería a una bola fúngica, es una rinosinusitis secundaria localizada. En cambio, esta de acá es una pansinusitis, porque vemos que todos los senos están afectados. Esta es una rinosinusitis. Cuando hay una pansinusitis, nosotros tenemos que pensar causas secundarias. Por algo está pasando eso. Si nos damos un poquito más de cuenta, vemos que tiene una hipoplasia de maxilares, y que un paciente no desarrolle los maxilares es porque tiene alguna alteración en el clearance mucociliar. Por ende, podemos pensar en una fibrosis quística o podemos pensar en una discinesia ciliar primaria en estos casos. Y entonces este paciente, antes de entrar a sacar todo esto, tenemos que estudiarlo, porque este paciente va a recurrir y el paciente no va a estar satisfecho con la atención. Y en este caso tenemos una sinusitis difusa,
no es tan localizada, ya compromete varios senos paranasales y que tiene heterogenicidad. Entonces acuérdense, las que tienen heterogenicidad son normalmente por hongos. Los hongos te dan este aspecto. Entonces, ¿cuál es esta patología? Una rinosinusitis fúngica alérgica, en este caso, ¿no? Entonces así vamos descartando los pacientes. Ahora, la terapia médica apropiada, por cuestiones de tiempo, vamos a resumirlo en esto. El pilar del tratamiento, irrigaciones nasales con solución salina, lavados nasales y corticoides intranasales. Los corticoides sistémicos solamente de segunda línea en pacientes que son tipo 2 no controlado, que se puede dar de 1 a 2 cursos al año, corticoides por vía sistémica. Curso prolongado de antibióticos solamente de segunda línea en pacientes que tienen una respuesta no tipo 2 y se tiene que evaluar el riesgo cardiovascular. ¿Por qué curso prolongado de antibióticos? ¿Qué antibióticos? Normalmente se dan macrólidos a dosis bajas. Los macrólidos a dosis bajas van a generar, en estas dosis, van a generar un efecto inmunomodulador. O sea, van a actuar como si fueran como un corticoide, pero siendo macrólidos. Y se puede evaluar siempre y cuando el paciente no tenga comorbilidades cardiovasculares porque te puede generar a la larga arritmias. Y el uso de antibióticos de manera corta, antihistamínicos o antileucotrienos tienen una recomendación incierta, o sea, no lo recomiendan del todo, ¿no? Estos son solamente flujogramas, solamente decir esto. Llegamos al no tipo 2 y al tipo 2. En el tipo 2 tratamos con los corticoides, tratamos con lavados nasales y si no mejoran, ya estamos pensando en cirugía, en una cirugía funcional. En cambio, en el no tipo 2 podemos dar estos antibióticos de larga duración o si no mejoran también cirugía. Ahora, en el tipo 2, si no mejora a pesar de la cirugía, ya estamos pensando en dar tratamiento biológico. Y la terapia biológica, como ya hemos visto en la fisiopatología, anti-IL-5, anti-IL-4 y IL-13 o anti-inmunoglobulina E. Son anticuerpos monoclonales, omalizumab, mepolizumab y dupilumab. En nuestro medio no hay ninguno de estos al alcance del seguro o son muy caros, son muy costosos. ¿Cuándo dar terapia biológica? En rinosinusitis primarias, primero, que sean difusas, de endotipo 2 sobre todo, y que no respondan al tratamiento. Con contraindicación de cirugía o que ya se han sometido a esta cirugía endoscópica funcional y no han mejorado. Esos son los criterios. ¿Y tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿La? Creo que por lo pronto no, doctor. Ya. ¿Quieren continuar o desean dar un post que tengo para ustedes que no viene de todos los temas menos de fístula de líquido cefalorraquídeo, como ustedes prefieran? Si gustan continuamos o si no hacemos el examen y esto lo dejamos para mañana como ustedes gusten. Porque yo sé que es mucha información. Sí, bastante. Pero no sé qué opinan también los chicos, ¿no? A ver, espérame. ¿Ya? Ahí está. ¿Hacemos el post? ¿Qué opinan los demás? Sí, doc. Bueno, el que calla otorga, doctor, así que... Ah, bueno. Ya, a ver, espérame. Les voy a compartir en el chat el post-test para que puedan darlo. Y si gustan, después de darlo, hacemos las correcciones, depende de ustedes. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, mejor así, ajá, un feedback mejor ahí mismo, porque... Y ya, ahí vamos a repasar entonces. Voy a dejar de compartir un ratito para que den el examen.
¿Alguien tiene problemas para dar el examen? No, doctor. Somos 23 participantes. Yo voy teniendo 10 exámenes. Doctor, después de que pase el tiempo, ¿podría decirnos las respuestas? Claro, vamos a resolver. Arnold, ¿me avisas cuánto tiempo más damos y empezamos? Considero que ya pasó un buen tiempo, así que 1 minuto será, o 2 minutos más, doctor, y ya iniciamos. 9:22. Perfecto, doctor. O hasta llegar a algo considerable. Ya tengo 16 respuestas. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. A ver, respecto a la sinusitis crónica, es cierto que el germen más habitualmente aislado es Staphylococcus aureus. No, sabemos que es una flora mixta. La imagen de elección para iniciar el estudio es la radiografía de cavidades paranasales. Ya saben que acá la radiografía no es útil en rinosinusitis crónica, sino la tomografía. Habitualmente se acompaña de obstrucción del meato medio, sabemos que sí, el complejo osteomeatal es el que más se afecta. El tratamiento de elección es la amoxicilina, esto es en una rinosinusitis aguda, no en una rinosinusitis crónica. Se define como aquella sinusitis que dura más de 2 semanas, no, dura más de 3 meses. Entonces la respuesta correcta es la letra C. Paciente varón de 13 años de edad con rinitis alérgica persistente, moderada, quien cursa con obstrucción nasal y rinorrea abundante. Al no haber mejoría con antihistamínicos, se sugiere lo siguiente. Es un paciente que tiene una rinitis alérgica persistente y moderada, que en nuestro caso sería moderada severa, ¿no es cierto? En ese grupo. Y que no mejora solamente con antihistamínicos. Entonces, lo ideal es que aquí se llegue a un segundo paso, que es prescribir los corticoides inhalados. No podemos suspender los antihistamínicos porque estos les van a ayudar a que los mastocitos no liberen mucha histamina y puedan mejorar un poco más porque se potencia con el corticoide y que pueda ayudar. Entonces, prescribir los corticoides inhalados. Antileucotrienos no se usan solos de primera línea, como ya hemos visto las guías,
Y esto del inmunólogo se deja cuando no hay mejoría con la última opción, que eran los corticoides con el antihistamínico inhalado, ¿no es cierto? A ver, vemos acá. El tratamiento de elección para la sinusitis bacteriana es, ¿qué marcaron acá? Amoxicilina. Sí, amoxicilina más ácido clorhídrico. Ya. ¿Por qué más ácido clavulánico? En el caso que Porque fuera ambos empírico, ¿no, doctor? Si es que fuera ya un agente conocido con su antibiograma, creo que ya podríamos elegir la resistencia, pero si fuera Claro, por pero por la acuérdate que, causística, ajá, ¿no? acuérdate que hablamos, de manera general, está hablando de cuál es el tratamiento de elección, o sea, de primera línea en una sinusitis bacteriana aguda. Entonces, como ya hemos visto los gérmenes más frecuentes, la que es de elección es la amoxicilina. Acuérdense que en una segunda línea, antes de agregar el ácido clavulánico, tenemos que volver a usar amoxicilina, pero a dosis más altas. Si hemos iniciado dosis de 45 o 50 por kilo, lo aumentamos a 80, 90 por kilo, o sea, aumentamos. Si en el paciente era 500 cada 8, aumentamos a un poco más, ¿no? 850, por ejemplo. Entonces, la amoxicilina es la respuesta correcta. Las cefalosporinas están delegadas en una segunda línea. Y la clindamicina, esto no se usa solo siempre y cuando el paciente sea alérgico, en una tercera línea. Ahora, paciente mujer de 32 años. Antecedente de sinusitis crónica que incursa con hiposmia y obstrucción nasal. Como vemos, no va a llegar nada a la cintilla olfatoria que está acá porque está invadido por probablemente sean pólipos. Dice, refiere no tener mejoría con el tratamiento con corticoides inhalados por más de 6 meses. Además, recibió tratamiento con amoxicilina con ácido clavulánico en 2 oportunidades. ¿Qué tratamiento le daría usted? Ahí que marcaron. La primera, corticoides orales. Y de no haber mejoría, cirugía endoscópica funcional. ¿Alguien marcó algo diferente? Yo marqué suspender corticoides y a dar altas dosis antibióticos. Yo pedí, doctor, pedir pruebas para descartar fibrosis quística. Ya. Empezamos por esta de acá, la letra B. ¿Cirugía más continuar con corticoides? O me dijiste antibióticos, ¿no es cierto? Altas dosis de antibióticos. Ya, acuérdate que estamos hablando de un paciente con sinusitis crónica. En sinusitis crónica ya viste que el curso de antibióticos corto no está indicado de primera línea. Lo que está indicado es dar los corticoides inhalados. Si estás sospechando que es un paciente que tiene poliposis nasal, que es lo que parece acá y acá, hay que darle, aparte de los corticoides, si no mejora, hay que entrar y liberar esos pólipos, porque el corticoide inhalado no está entrando al área suficiente, porque está invadido con pólipos, no está entrando para hacer su efecto antiinflamatorio. Entonces, como ves, los pólipos están abarcando el complejo osteomeatal, por ende, este seno maxilar va a estar un poco más ocupado. Entonces, aquí lo que se ve, más que un nivel hidroaéreo, se ve una mucositis, un engrosamiento de la mucosa, y probablemente esto también sean pólipos. Y esto también es una mucosa que está inflamada, como ven acá, más que un nivel hidroaéreo. Entonces, este es un paciente que tiene una rinosinusitis crónica, probablemente con pólipos. Ahora, ¿por qué no es un paciente con fibrosis quística? Ahora, es una paciente que ya tiene 32 años. Como nosotros sabemos, la fibrosis quística va a ser una de las causas de que los senos paranasales no se desarrollen correctamente. Entonces, va a tener una hipoplasia. Un paciente con fibrosis quística va a tener una hipoplasia del seno maxilar, una hipoplasia del seno frontal y del seno esfenoidal. ¿Por qué no del seno etmoidal? Porque el seno etmoidal al nacimiento ya están sus celdillas desarrolladas, solamente que no alcanza el tamaño de adulto, ¿no? Que lo alcanza a los 12 años. Entonces, que un paciente que ya tenga 32 años y tenga bien desarrollado los senos maxilares, no nos acercaría mucho a una fibrosis quística. No sospecharíamos de una fibrosis quística. Sospecharíamos de un paciente que tiene una respuesta o un endotipo de TH2, porque esta imagen es muy sugerente de pólipos nasales y con esta imagen. Entonces, lo ideal aquí es que le demos un curso de corticoides
orales y de no haber mejoría, le hagamos una cirugía funcional para aumentar el área de superficie, explicándole al paciente que puede que los pólipos vuelvan a crecer si es que él permanece con este estado inflamatorio y que vuelva a usar los corticoides inhalados, pero no los puede usar desde el posoperatorio inmediato porque acuérdense que los corticoides van a inhibir que se genere todo el proceso de cicatrización. Entonces, una vez que cicatrice bien, que ya es a la tercera, cuarta semana, ya se le indican los corticoides. Por eso es que tampoco es la letra B. ¿Está bien? ¿O alguna pregunta? Disculpe, doctor, se me entrecortó. ¿Cuál dijo que era la respuesta? ¿La que está marcada? La que está Cirugía. marcada. Ah, ok, ok. Ah, Ya. Pasamos. entonces. doctor, ¿no dijo que era la B? Cirugía más continua con corticoides. No. Como les expliqué, no se puede usar corticoides desde el posoperatorio inmediato, ya que acuérdense que los corticoides van a inhibir el proceso de cicatrización inmediata, sobre todo en los 3 primeros días donde va a ser la fase inflamatoria. Entonces, al haber eso, no va a haber una buena cicatrización a este nivel y, sobre todo, si usas corticoides inhalados, vas a generar sangrados en el paciente. Y si tienen sangrados en los lechos quirúrgicos, va a ser sangrados regulares. Por eso es que nosotros damos corticoides a partir de la tercera o cuarta semana después de la cirugía, los corticoides. Nunca los damos en el posoperatorio inmediato. ¿Está bien? Ya, gracias. Ahora, un niño de 2 años, 5 meses que tiene rinorrea purulenta. Purulenta ya nos quiere decir que o hay una infección o hay algo que está ahí. De 1 semana de evolución. Y es unilateral, mira, fosa nasal izquierda. Con esto ya te dieron la respuesta. Ahora, no presenta compromiso del estado general y sus signos vitales son normales. O sea, que no es un cuadro probablemente infeccioso viral en este momento. Al examen físico se aprecia salida de rinorrea purulenta por la narina izquierda. ¿Qué marcaron aquí? Cuerpo extraño. Cuerpo extraño nasal. ¿Alguien marcó otra cosa? Yo marqué otra cosa, pero yo sé que está mal. Ah, bueno, sí. O sea, no marcamos una rinitis alérgica porque sabemos que acá la rinorrea es hialina y es una rinorrea bilateral, ¿no es cierto? Si te habla de una rinorrea purulenta y unilateral, es un cuerpo extraño. Y si fuera un adulto que tiene esta sintomatología rinorrea unilateral Neoplasia. purulenta. Neoplasia. Neoplasia. Perfecto. Distrofia. ¿Apellido? ¿Quién me dijo neoplasia? Castillo Ariza. Castillo. Iludeña. Ya, ya, perfecto. Entonces, esas vendrían a ser las respuestas. A ver, voy a enviar como si yo fuera el que lo da. Y el día de mañana les presentaré la de fístula del líquido cefalorraquídeo, entonces. ¿Me parece? Ya está bien, doctor. Doctor, Está una bien. consulta. ¿Sus PPT lo podría mandar al delegado? Sí, claro, no hay problema. Hasta que no moleste. Gracias. Ya, yo les voy enviando diario entonces los PPTs. Ahora, lo ideal es que vengan leyendo un poquito de las bibliografías que habíamos dejado. No sé si el doctor Peralta en las diapositivas de presentación puso ahí las referencias. Creo que a Arnold también le pasé unos libros a un drive para que Sí, puedan doctor. ir revisando algunos temas y poder avanzar más rápido, ¿no? Porque si les dictamos toda la teoría se hace un poquito engorroso. En cambio, si nos vamos de frente a casos clínicos o a diagnósticos diferenciales, yo creo que vamos a sacar mejor provecho. ¿Ya? Entonces, mañana van a ser tumores nasales. No voy a tocar todos los tumores porque eso sí es recontra engorroso, pero sí los que vienen más frecuentemente a nuestra consulta y los que ustedes tienen que tener cuidado en la atención primaria, ¿no? Como van a ser serums. Y vamos a hablar de esta fístula de líquido cefalorraquídeo, que también es un tema importante que no lo podemos dejar pasar. Ok, doctor. ¿Ya? Entonces, ya nos veríamos mañana y damos por concluido la clase de hoy día. Muchas gracias a todos por su atención. A usted, Gracias. doctor. Muchísimas gracias. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana.